¿Se nace con la maldad cosida a las neuronas o es el mundo el que te afila los colmillos? Hoy vamos a entrar en la mente de un fantasma, un tipo que en las comunas de Medellín aprendió que el amor golpea y que en los callejones de Bogotá entendió que el silencio es la única moneda que no se devalúa. Lo conocemos como el Flaco, el hombre que mantuvo a Isabel en la penumbra, el que cambió para siempre el destino de Elena y dejó una duda. Si quieres conocer la historia del secuestro de Isabel, te voy a dejar el link en la descripción. Imagínate un hogar donde el olor a arepa quemada se mezcla con el aroma agrio del aguardiente y del miedo. Hay un niño llamado Jairo. Aunque Isabel jamás escuchará ese nombre en su celda, aprende que su padre no es un héroe, es un depredador. Aquí es donde la biología nos da la primera bofetada. El neurocientífico Adrian Rain sostiene en su libro La anatomía de la violencia que el cerebro de un criminal no se construye de la noche a la mañana. Es una mezcla explosiva de genética, una amígdala hiperactiva que no sabe distinguir entre un abrazo y un ataque, y un entorno que te obliga a apagar la empatía para no volverte loco. A través de este video vamos a diseccionar la historia de El Flaco, Iso Jauría, el Chulo, un ex militar sin alma, el Mono, un conductor que vive al borde del colapso nervioso. Veremos cómo estos tres hombres orquestaron el secuestro de Isabel, una mujer que sobrevivió al terror solo para descubrir años después que el pasado tiene formas muy extrañas de reclamar lo suyo. Veremos cómo la epigenética, ese lenguaje químico que activa o desactiva nuestros genes según el trauma, pudo haber dejado una marca en la pequeña Lucía, la niña que hoy es el sol de la familia, pero que guarda un parecido inquietante con la sombra tras el pasamontañas. Quédate conmigo porque hoy vamos a responder la pregunta que ha dividido a la ciencia y a la espiritualidad por siglos. ¿Se nace o se hace? Al finalizar este video, cuando descubras el error fatal de uno de los cómplices que reveló a Isabel la identidad de su captor, entenderás que nadie escapa de su código, ni siquiera aquellos que creen haber nacido de nuevo. La vista desciende sobre las laderas de la Comuna 13 en Medellín. El sol es un disco de cobre que incendia los techos de zinc. Un niño de 7 años, Jairo, está sentado en un escalón de cemento, tratando de arreglar un radio viejo. Sus manos están sucias de grasa. El aire huele a frito, a polvo de ladrillo y al aroma dulce amargo de la guayaba madura, que cae de un árbol cercano. De repente, el sonido de una botella rompiéndose dentro de la casa corta la paz como una navaja. ¿Sabes qué es lo primero que aprende un niño que vive en una zona de guerra doméstica? Aprende a no respirar. Aprende que el aire es un lujo que puede delatar su posición. Para Jairo, el mundo no era un parque de juegos, era un campo minado. Su padre Ramiro era un hombre de manos como piedras y aliento de aguardiente. Un tipo que descargaba en su familia el peso de una vida de frustraciones. Su madre Blanca era una sombra que olía a cloro y a jazmín, siempre tratando de ser invisible para no ser el blanco de ira de su marido. Blanca, ¿dónde diablos está mi cena? Te he dicho 1000 veces que no me gusta que la arepa quede fría. ¿A usted parece que le gusta es que se lo repita con la correa, cierto? Maldita sea. Blanca con un susurro quebrado. Ya va, Ramiro. El gas se acabó y me tocó con leña. Me vas a hacer un favor. No me vas a gritar más delante del pelado, por favor. Jairo apretaba los dientes hasta que le dolía la mandíbula. En ese momento su cerebro no estaba pensando en jugar. Estaba en modo supervivencia pura. Aquí es donde la ciencia nos da la clave de esta historia. El psiquiatra y neurocientífico Bruce Perry, en su obra El chico a quien criaron como un perro, explica cómo el cerebro infantil es neurosecuencial. Si un niño crece en un entorno de estrés crónico y predecible, su tronco encefálico y su amígdala, que es el centro del miedo, se hipertrofian. Imagina que el cerebro de Jairo es una computadora que está siendo programada bajo un ataque de hackers constante. Su eje hipotálamo hipofisario adrenal está inundado de cortisol,
El cortisol es como un ácido que en exceso daña las conexiones de la corteza prefrontal, la zona encargada de la empatía, el control de los impulsos y la moral. Jairo no estaba maleducado, estaba siendo biológicamente recableado para la violencia. Su cerebro aprendió que el poder se ejerce a través del miedo y que la única forma de que no te peguen es ser el que pega primero. Es lo que en psicología se llama identificación con el agresor, un mecanismo de defensa donde el niño adopta los rasgos del maltratador para sentirse menos vulnerable. Un día voy a ser tan grande que no vas a poder levantarme las manos, Cucho. Un día voy a ser el que mande en esta casa. Pero ese día aún está muy lejos. Mientras tanto, Jairo buscaba refugio en los callejones, observando cómo los duros del barrio se ganaban el respeto con solo una mirada. Empezó a entender que el mundo se dividía en dos: los que lloran y los que hacen llorar. En Medellín, a mediados de los 80, en la época de Pablo Escobar, esa lección era más valiosa que cualquier título universitario. Jairo estaba empezando a saborear el odio, un sabor metálico, frío, muy parecido al hierro de la sangre que a veces limpiaba del rostro de su madre. Jairo ya no quiere ser la víctima, quiere ser el verdugo, pero el salto de niño maltratado a delincuente juvenil en las calles de Medellín requiere un rito de iniciación sangriento. Vamos a ver el primer trabajito que Jairo aceptó por unos cuantos pesos y cómo ese acto cambió su química cerebral para siempre. También veremos cómo conoció a sus primeros cómplices y por qué decidió que Bogotá sería una mejor plaza. ¿Estás listo para ver cómo el cachorro se convierte en lobo? Jairo, ya de unos 16 años, camina por el centro de Medellín. El aire está cargado de smog y el ruido de los carros. Lleva una camisa blanca un poco amarillenta, pero bien planchada por su mamá. Tiene una carpeta en la mano con un currículum que solo dice que terminó la primaria. Se detiene frente a un almacén de zapatos. El dueño, un tipo gordo que se limpia el sudor con un pañuelo, lo mira de arriba abajo con desprecio. No, pelao, aquí no ocupamos a gente de la comuna. Ustedes traen el problema pegado a la suela. Búscate la vida en otro lado, hijo, que aquí la cosa está muy difícil. Jairo, con la voz apretada, intentando mantener la dignidad. Mire que yo solo quiero una oportunidad, patrón. Miren, yo sé trabajar, yo soy honrado y mi mamá está enferma y necesito la plata para sus medicinas. Ayúdame. El rechazo duele más que un golpe físico porque ataca la identidad. Jairo regresaba a casa con el estómago pegado al espinazo del hambre, viendo cómo su mamá, Blanca, tosía en un rincón mientras intentaba remendar ropa ajena por unos cuantos pesos. En ese momento, el cerebro de Jairo no está procesando la ética, está procesando necesidad básica. Aquí vamos a recordar al psicólogo Abraham Maslow en su famosa jerarquía de necesidades. Él explica que cuando la seguridad física y la alimentación están en riesgo, los valores morales superiores pasan a un segundo plano. Para Jairo, la moral se volvió un lujo que no podía pagar. Biológicamente, la pobreza crónica actúa como una toxina para el cerebro. El neurocientífico de Stanford Robert Sapolsky ha demostrado que el estrés por falta de recursos reduce la neuroplasticidad. Jairo se sentía atrapado en un laberinto sin salida, hasta que apareció el Zarco, un tipo que siempre tenía billetes nuevos y olía a loción cara. El Zarco no le ofreció ser un criminal, le ofreció ser un mensajero, un colaborador, le ofreció básicamente un futuro. Oiga, flaco, venga. ¿Te parece un tipo serio, callado, sí o no? Me gusta esa mirada. No se me pierdan los almacenes por una miseria. Yo necesito a alguien que me haga unos paquetes, que me vigile una esquinita. Es un trabajito sencillo, fácil. Si lo hace bien, pronto tendrá a su vieja viviendo en un barrio con parque y sin goteras. ¿Qué dice? Entonces, ¿se anima o qué? Jairo, mirando sus manos vacías, pensando en el sonido de la tos de su madre. ¿Qué tengo que hacer?
En ese instante Jairo no se graduó de delincuente, se graduó de empleado del sistema oscuro. En su mente, él solo estaba escalando. Para entender esto, la sociología del desvío de Robert Merton nos dice que cuando la sociedad te exige éxito, en el caso de Jairo, que quiere sacar a su familia adelante, pero te quita los medios legales, como por ejemplo el señor que le negó el trabajo a Jairo, el individuo opta por una innovación, es decir, usar medios ilegales para alcanzar fines legítimos. Jairo no quería ser un monstruo, quería ser un buen hijo, pero los paquetes pesaban más de lo que Jairo pensaba. Empezó a moverse entre sombras, aprendió a no hacer preguntas, a ser invisible. Su espiritualidad se transformó en un trato con el destino. Si Dios no me ayuda a conseguir trabajo, que el diablo me ayude a cuidar a mi mamá. No era maldad, era un intercambio comercial de su alma por un plato de comida caliente. Empezó a sentir que el poder ya no estaba en el cinturón de su padre, sino en la obediencia que él le tenía que rendir a sus nuevos patrones. Jairo empezó a destacar por su frialdad y eficiencia, pero Medellín se puso caliente y su patrón decidió mandarlo a Bogotá para un trabajo especial. Infiltrarse en una organización que movía fichas más grandes. Ahora vamos a ver el choque cultural de Jairo llegando a la nevera bogotana y cómo por primera vez le asignan una tarea que no es mover paquetes, sino vigilar a una persona. Vamos a ver el momento exacto en que conoce al Chulo y empieza a planear el operativo contra Isabel. ¿Podrá Jairo mantener su humanidad cuando el objetivo tenga el mismo rostro de cansancio que su propia madre? Noche en Bogotá. La lluvia cae como agujas de hielo sobre el techo de un Mazda 323 robado. Dentro, el vaho empaña los vidrios. El Chulo revisa un revólver corto. El mono tamborilea los dedos sobre el volante al ritmo de una cumbia que suena apenas en la radio. Y Jairo, en el asiento de atrás, aprieta una tula de lona vacía. Sus manos tiemblan, pero las mantiene escondidas bajo sus muslos. El Chulo, sin mirarlo, con voz de lija, le dice: Entonces, ¿qué, paisita? ¿Cómo hace pulso? Aquí en la capital el aire es pesado y la gente no perdona. Si se queda congelado cuando entremos a ese local, lo dejo ahí tirado para que los tombos se diviertan con usted. ¿Estamos? Jairo, tragando saliva, sintiendo el frío de la nevera en la nuca, responde: Fresco, Chulo, yo no me congelo. Solo dígame qué hay que hacer. Yo vine aquí a camellar, a trabajar, a hacer las cosas bien. Vea que mi palabra vale. El mono, mirando por el retrovisor nervioso, dice: Oigan, ya salieron los de la oficina de giros. Llevan el maletín. Es ahora o nunca, parceros. Dale pues. El Mazda frena seco frente a un local de envíos de dinero en la calle 26. Jairo baja del coche sintiendo que el suelo se mueve. Su corazón parece una fiera enjaulada golpeando sus costillas. Aquí entra en juego lo que el físico Walter Cannon llamó la respuesta de lucha o huida. En milisegundos, el sistema nervioso simpático de Jairo ordena a las glándulas suprarrenales liberar una descarga masiva de adrenalina y noradrenalina. Sus pupilas se dilatan para captar más luz. Su digestión se detiene y la sangre se desplaza a sus vísceras y a sus músculos de sus piernas y brazos. Jairo no es un criminal todavía. Es un organismo biológico saturado de químicos de supervivencia. El Chulo, encañonando al guardia, le grita: Al piso todo el mundo, carajo. El que se mueva se gana un pasaje al más allá. Paisa la tula. ¿Cómo hace? Jairo salta sobre el mostrador. Sus movimientos son mecánicos, rápidos y eficientes. Llena la tula con fajos de billetes. Por un segundo ve el rostro aterrorizado de la cajera, una mujer que podría tener la edad de su madre. Siente un pinchazo de culpa, un resto de su humanidad que intenta gritar. Pero la adrenalina es el analgésico más poderoso. La culpa es un lujo que un tipo con hambre no puede permitirse. De repente, una sirena desgarra el aire. Una patrulla de la policía dobla la esquina. El mono arranca antes de que Jairo termine de subir al coche.
Jairo se lanza por la ventana trasera mientras el Mazda derrapa sobre el pavimento mojado. El mono grita: Mierda, nos cayeron. Maldita sea. Chulo, estos perros desgraciados nos van a cerrar en la Caracas. El chulo responde: Písele, mono, písele. Pise ese bicho. Paisa, agáchese y no va a soltar esa tula yo. Empieza la persecución. El Mazda vuela sobre los baches, esquivando buses y taxis amarillos. Los disparos de la policía suenan como latigazos. Jairo siente el silbido de una bala pasando cerca del vidrio. En este caos, el cerebro de Jairo está experimentando lo que el sociólogo Edwin Sutherland definió como asociación diferencial. Sutherland sostiene que el comportamiento criminal se aprende a través de la interacción con otros. Jairo no solo está escapando de la ley, está atrapando un lenguaje, una técnica, una justificación. Está viendo cómo el chulo mantiene la calma bajo fuego y cómo el mono domina la máquina. Está siendo moldeado por la jauría. El mono virando violentamente hacia un callejón oscuro en el barrio Santa Fe. Los perdimos en la calle La Cesta. El coche se detiene en un garaje oculto. El silencio que sigue al caos es ensordecedor. Jairo está empapado de sudor frío, con la tula apretada contra el pecho. El chulo lo mira y por primera vez esboza una sonrisa torcida, casi de aprobación. El chulo dice: Nada mal, paisita, no se me orinó los pantalones. Eso es un avance. Guarda esa tula, que el jefe va a estar contento. Usted acaba de mostrar que sirve para algo más que para cargar bultos. Buena, pelado. Jairo, respirando entrecortado, sintiendo que el miedo se convierte en una extraña euforia, le dice: Yo le dije, yo solo quiero hacer bien mi trabajo. Quiero que el patrón sepa que conmigo se puede contar para las vueltas más grandes, para las que sea. Jairo ha pasado la prueba de fuego, ha probado la sangre y el oro, y su cerebro ha empezado a crear nuevas rutas neuronales, donde el riesgo se premia con dopamina. Pero lo que no sabe es que su próximo trabajito no será un asalto rápido a una oficina. El patrón tiene una misión de inteligencia y paciencia. Vamos a ver cómo Jairo recibe el encargo de vigilar a una mujer llamada Isabel. Jairo va a pasar de ser un atracador de esquina a un depredador silencioso, que estudia cada paso de su presa. ¿Qué sentirá Jairo cuando descubra que Isabel no es solo un objetivo, sino el billete de salida para que su madre nunca más tenga que pedir limosna? Con la cámara enfoca a través de un lente telescópico. Vemos a Isabel en su cocina a las 6:30 de la mañana. La luz de la mañana de Bogotá es azul y fría. Ella sirve 2 vasos de jugo de naranja. Jairo está en una camioneta destartalada al otro lado de la calle, con un cuaderno de espiral lleno de anotaciones minuciosas. Tiene ojeras profundas y el olor a café de termo inunda el vehículo. Hay un peligro silencioso en observar la vida de los demás. Terminas habitándola. Jairo ya no solo vigilaba un objetivo, conocía su ritmo y su corazón. Sabía que Isabel siempre desayuna arepa con poco azúcar, que su amiga de confianza se llama Marta y que se reúne los jueves a las 5 de la tarde para hablar de libros que Jairo nunca leería. Sabía que antes de salir Isabel siempre se mira al espejo y suspira de una forma que a él le recordaba el cansancio de su propia madre en las comunas de Medellín. Jairo está escribiendo en el cuaderno con letra apretada. 6:42 de la mañana, se pone el abrigo café, el que le queda un poco grande. Le da un beso a la niña en la frente. Siempre en el mismo sitio. Camina rápido como si el asfalto le quemara. De repente aparece el chulo golpeando la ventana de vidrio con un anillo de oro. ¿Qué pasa, paisita? ¿Ya le tomó la medida al paquete o se quedó embobado viendo cómo se peina la doñita? Patrón quiere resultados, no una novela de amor. Si sabemos a qué hora va al baño, ya sabemos cuándo entrarle. Jairo, sin mirarlo y con una voz fría como el granizo: sé hasta cuántos pasos da desde la puerta del coche, chulo. Sé que los viernes llega tarde porque se queda ayudando en la parroquia. Lo sé todo. No me presione.
que este trabajo es de paciencia, no de balaceras. Lo que Jairo estaba experimentando es un cortocircuito en su sistema de neuronas espejo. El neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti descubrió que estas neuronas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos la de otro realizarla. Al observar a Isabel en su cotidianidad, su ternura con Elena, su fragilidad a estar sola, el cerebro de Jairo empezó a simular esas emociones. La teoría de la mente, esa capacidad de entender los estados mentales de otros, estaba jugando en su contra. Para Jairo, Isabel ya no era una factura con patas, se estaba convirtiendo en una persona. Y eso en su línea de trabajo es una sentencia de muerte emocional. Jairo sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a Isabel sonreír. Intentaba rechazarlo. Se decía a sí mismo que esto era solo para sacar a su jefa de la pobreza, que Isabel tenía una vida fácil y que él solo estaba redistribuyendo la suerte. Pero la biología es terca. Su corteza cingulada anterior, la zona que procesa el dolor social y la empatía, se encendía como una alarma. Estaba violando la primera regla del depredador. Nunca mires a la presa como si fuera de tu misma especie. Jairo, en un diálogo interno, mientras la ve despedirse de Elena: no me importa, eso es solo carne. Es solo un número en una cuenta bancaria. Mi mamá no tiene ese abrigo. Mi mamá no tiene ese jugo. Si ella sufre un poco, pues la mía deja de sufrir para siempre. Es un trato justo. Tiene que ser justo. El chulo dice: mañana es el día, flaco. El patrón dio la luz verde a las 8:10 de la mañana. Cuando vaya a la Plaza de Flores, usted va adelante con el trapo negro. No quiere dudas, ¿estamos? Jairo, ajustándose el pasamontañas en la oscuridad de la furgoneta, sintiendo que el aire le falta. Estamos. Mañana se acaba el espionaje. Jairo cree que está listo para dar el golpe, pero conocer los secretos de Isabel ha creado una grieta en su voluntad que ni siquiera él sospecha. Vamos a vivir el momento exacto del secuestro. Verás cómo en medio del caos y de los gritos, Jairo cometerá su primer error por culpa de esa intimidad que construyó observándola. Vamos a ver cómo la furgoneta se convierte en una celda no solo para Isabel, sino para la propia conciencia de Jairo. ¿Será que el flaco podrá apretar el nudo cuando escuche a Isabel suplicar por la vida que él conoce tan bien? 8:08 de la mañana. El frío de Bogotá corta la cara como una navaja oxidada. La furgoneta blanca está estacionada con el motor encendido, soltando un humo denso que se confunde con la neblina. Jairo se ajusta el pasamontañas de lana negra. Sus dedos rozan la tela áspera y por un segundo sus ojos reflejan una duda ancestral, un temor invisible. Ve a Isabel salir de la Plaza de Flores. Camina exacto como él lo anotó en su libreta. 12 pasos hasta el poste, la mirada baja, el abrigo café ajustado al cuerpo. El momento de la verdad no suena como en las películas, suena a metal frío, a respiración contenida, a un corazón que golpea las costillas como un animal enjaulado. Jairo sentía una inercia brutal. En física, la primera ley de Newton dice que un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La fuerza externa de Jairo era su conciencia, ese rastro de humanidad que le decía que Isabel olía al mismo jazmín que su madre. Pero el profesional que buscaba escalar en la organización ganó la partida. Al abrir la puerta corrediza, Jairo no era un hombre, era un autómata programado para la eficiencia. Jairo, con voz ronca filtrada por la lana, seca como un disparo, dice: ahora, mono, pise ese bicho, chulo, cura la visual. La furgoneta frena en seco frente a Isabel. Jairo salta antes de que el vehículo se detenga por completo. El movimiento es quirúrgico. Isabel se queda paralizada. El mundo se le rompe en 1000 pedazos en un segundo. Sus ojos se encuentran con los ojos de Jairo tras la lana negra. Jairo agarrando el brazo con una fuerza excesiva, casi brutal, proyectando una rabia que no siente pero que necesita.
Cállate la maldita boca si quieres seguir respirando. Súbete o te hundo el pecho aquí mismo. Isabel, temblando con la voz rota. Por favor, mi hija, Elena me está... Jairo duda al escuchar el nombre de la niña. Un relámpago de dolor le cruza la mirada, pero inmediatamente la empuja con violencia dentro del vehículo para ocultar su flaqueza. A mí me vale mierda su hija y tu vida. Entra paquete de mierda, o no, arranca que nos queman. Para el espectador y sus cómplices, Jairo es un bloque de granito. El chulo y el mono lo miraban con una mezcla de miedo y respeto. Nunca lo habían visto tan perro, tan despojado de compasión. Pero lo que estamos presenciando es una formación reactiva. La psicoanalista Anna Freud describió este mecanismo de defensa como la transformación de un impulso inaceptable. En este caso, la compasión y el afecto que Jairo empezó a sentirla al espiarla en su opuesto más violento. Jairo la maltrata porque es la única forma que tiene de no pedirle perdón. Su cerebro está en un estado de inhibición cortical. Bajo un estrés agudo, la amígdala secuestra el raciocinio, convirtiendo a Jairo en una herramienta de su patrón. El mono derrapando en una esquina mientras una patrulla aparece a lo lejos. ¡Mierda, flaco! ¡Ahí vienen! ¡Nos cerraron la salida! Jairo, sin perder la calma, apuntando con el arma a la cabeza de Isabel, mientras ella solloza en el suelo. No pare, mono, rompa el separador, chulo, asoma sin meta miedo. Y usted escucha, se me queda quieta o la dejo aquí tirada de un plomazo en la nuca. El Mazda de la policía intenta cerrarlos, pero el mono, espoleado por la frialdad de Jairo, sube la furgoneta a la acera, esquivando un puesto de tintos por milímetros. Las sirenas se alejan mientras se pierden por los laberintos del barrio de Santa Fe. Jairo no ha pestañeado ni una vez, es el más seco de los tres, el que mantiene el orden con puro terror. El chulo expresa: ¡mierda, flaco! Pensé que nos agarraban. Estás hecho un hielo, muchacho. Ni la mano te tiembla para pegarle a la cucha. Jairo, mirando a Isabel con una frialdad calculada, aunque por dentro se siente que se está asfixiando. Es solo un trabajo, chulo. Yo hago bien mi trabajo, y si esta vieja no entiende por las buenas, entenderá por las malas. Cierra los ojos, paquete, que no quiero que cuentes ni los baches del camino. Jairo ha demostrado ser el líder de la jauría, el más profesional, el que no tiene fisuras, pero el éxito del secuestro es solo el principio de una guerra interna. Vamos a entrar al cambuche, el refugio oscuro donde el tiempo se detiene. Verás cómo en la soledad de la primera guardia nocturna, Jairo tendrá que enfrentarse a algo más peligroso que la policía, el silencio de Isabel y esa conexión eléctrica que nació de la vigilancia. ¿Podrá el flaco mantener su máscara de hierro cuando Isabel note que sus manos, aunque violentas, tiemblan al acercarse al agua? Prepárate porque la semilla de Lucía está a punto de plantarse en medio del horror. El cambuche es una habitación de 2x2 en una construcción a medio terminar en los cerros de Bogotá. El aire es denso, huele a cemento fresco, a parafina de una vela que se consume y al aroma rancio de la lana del pasamontañas de Jairo. Isabel está sentada en el suelo, encadenada por el tobillo a una tubería. Jairo está sentado en un guacal de madera a 1 metro de ella, limpiando el arma con un trapo sucio. La luz de la vela proyecta sombras gigantescas que parecen pelear en las paredes. Hay una soledad que pesa más que las cadenas. En la psicología del trauma, el encierro prolongado crea un fenómeno llamado resonancia límbica. El neurocientífico Thomas Lewis explica que nuestros sistemas nerviosos no son autosuficientes, se sintonizan con los de quienes tenemos cerca. Isabel, en su desesperación por no morir, empezó a buscar la sintonía con el único ser humano disponible, su verdugo. Y Jairo, que por fuerza se mantenía como una estatua de sal, sentía como su propio sistema límbico empezaba a traicionarlo. Cada vez que ella tiritaba de frío, a él le dolían los huesos. Jairo, lanzándole una cobija vieja con desprecio, pero asegurándose de que le caiga encima, le dice: tápese, cállese, cucha. No quiero oír sus dientes castaña toda la noche. Me estresa escucharla. Tome, beba el agua de una vez, que no tengo todo el día para ver cómo se me deshidrata. Isabel, abrigándose con la manta, mirando fijamente los agujeros de la máscara de Jairo, responde: También tienes frío, ¿cierto?
No noto en cómo aprietas el arma. No tienes que ser así conmigo. Yo sé que no quieres hacerme daño. Sé que estás haciendo esto por alguien más. Por tu madre, ¿verdad? Jairo se levanta de golpe, el guacal se cae. Se acerca a ella y le pone el cañón del arma en la frente, pero su mano apenas perceptiblemente tiene un microtemblor. Usted no sabe nada de mi cucha. No vuelva a nombrarla con esa boca de rica. Coma y duerma, que mañana puede que el patrón decía que ya no me sirve para nada. Jairo la trata con una dureza casi coreográfica, pero sus acciones sutiles decían lo contrario. Le traía comida caliente aunque se la tirara al suelo. Le compró una crema para las marcas de las cadenas aunque le dijera que era para que no oliera muerto. Aquí entra la teoría de Shelley Taylor sobre la respuesta Ten and be free: cuidar y entablar amistad. Taylor argumenta que bajo estrés extremo, especialmente en las mujeres, el cerebro segrega oxitocina, impulsándolas a crear vínculos con el agresor para reducir la amenaza. Isabel no lo hacía por amor, lo hacía para que Jairo, el brazo armado, se convirtiera en su escudo contra el chulo y el mono. Y entonces llegó la noche de la tormenta, un apagón total en el cerro. El viento aullaba entre los ladrillos huecos y el frío de Bogotá se volvió insoportable. Los otros dos cómplices habían ido a buscar suministros. Jairo e Isabel se quedaron solos en la negrura absoluta. No habían máscaras que valieran cuando no podías ver tu propia mano. El miedo de ella y la soledad de él chocaron en el centro de la habitación. En medio de la oscuridad, la voz de Jairo suena distinta, menos agresiva, más humano. Está pegando duro el frío, ¿no? Si se muere hipotermia, el patrón me va a matar a mí. Venga, acérquese acá al rincón, que aquí pega menos el viento. Isabel se acerca. No hay un beso, no hay un abrazo romántico. Solo hay necesidad biológica de calor, de consuelo, de no morir solo en la oscuridad. Solo se ven sus sombras fundiéndose contra la pared mientras el sonido de la lluvia lo inunda todo. Solo se escucha un susurro de Isabel y un suspiro de Jairo. ¿Qué pasó en esas horas de silencio? ¿Fue un acto de consuelo, una transición de supervivencia o el nacimiento de algo que ninguno de los dos podrá nombrar jamás? La ciencia nos dice que en estos estados de hipercortilismo, las fronteras morales se desdibujan, solo queda el ahora. Lo cierto es que al amanecer, cuando el chulo regresó, Jairo ya tenía el pasamontañas puesto y la mirada más fría que nunca. Pero Isabel ya no le temía la máscara. Entra el chulo con el café en la mano. Entonces, ¿qué hubo, parces? ¿Cómo pasaron la noche? Jairo de Jesús, tienes una cara de entierro, mijo. Parece que no hubieras dormido nada vigilando el paquete. Isabel abre los ojos de par en par al escuchar el nombre Jairo de Jesús. El error está cometido y la identidad ha sido revelada. El nombre de Jairo ya no es un secreto, y esa noche en el cambuche ha dejado una huella que ni el tiempo ni la distancia podrán borrar. Ahora vamos a vivir la liberación de Isabel y el nacimiento de Lucía. Veremos cómo años después Isabel mira a su hija y busca en sus gestos el rastro de aquella noche de tormenta. Prepárate para la reflexión final que tocará el alma. ¿Es Lucía el milagro de Isabel o la herencia del flaco? En la sala Isabel está en silencio absoluto, solo roto por el zumbido del televisor. Elena ha muerto. El luto es un peso físico insoportable. Isabel mira la pantalla donde J.R. Restrepo, con una elegancia que hiela la sangre, firma un acuerdo internacional. La cámara se acerca a los ojos de Jairo en la televisión. Por un momento Isabel ve al flaco, con el pasamontañas puesto, dejándola en una carretera. El éxito para algunos no es una escalera, sino un cementerio pavimentado. Hoy el mundo aplaude a J.R. Restrepo, pero Isabel sabe que esa fortuna se gestó en el modo de un cambuche. Aquí es donde resolvemos el gran misterio del rescate. David pagó millones, sí, pero el verdadero precio de la libertad de Isabel no fue el efectivo. El patrón de Jairo recibió algo mucho más valioso: microchips con cifrados bancarios y rutas de inteligencia que David tenía. Ese fue el pacto de sangre. Jairo no solo fue el carcelero,
fue el que entendió que la información es más letal que el plomo. Con esa comisión, Jairo compró su nueva identidad, borró sus huellas de la Comuna 13 y se convirtió en el empresario que nadie se atreve a investigar. Isabel, con una voz quebrada, tocando el cristal de la televisión, dice: Te reconozco, Jairo de Jesús. Aunque te bañes en oro, sigues oliendo al miedo que me provocaste. Tu maldad no nació contigo, la perfeccionaste como un arte. Pero la biología es una traidora silenciosa. Mientras Jairo disfruta de su impunidad, en la sala de Isabel entra Lucía. Tiene 20 años, acaba de volver de España para el funeral de su hermana Elena. Lucía se mueve con una agilidad que no es humana, estérea. A nivel psicológico, la terintropía en adultos jóvenes se asocia a menudo con una disonancia de identidad, pero en Lucía se siente como un instinto primario. Ella no se siente mujer, ella se siente loba, y al mirar la televisión sus pupilas se dilatan. Ella no conoce a ese hombre, pero su sangre sí. La epigenética, como explica el biólogo Moshe Sif, ha transferido la hipervigilancia y la agresividad de Jairo a los genes de Lucía. Lucía, acercándose a la televisión, olfatando el aire con un gruñido casi imperceptible. Este tipo, ¿quién es, mamá? De repente siento que lo conozco, pero me dan escalofríos. Jairo cree que ha ganado. Cree que el flaco murió y nació J.R. Restrepo. No sabe que el pasado tiene dos caras: el recuerdo de Isabel y la biología de Lucía. Este solo es el fin del primer capítulo. La pregunta de si se nace o se hace ha quedado respondida. Jairo nació con la semilla, pero el mundo lo regó con sangre. Y ahora su propia hija es el bosque que lo va a devorar. La próxima vez que veas a un hombre exitoso, pregúntate cuántas máscaras de lana tuvo que usar para llegar ahí. La historia de Jairo Jesús el Flaco nos deja una verdad que escuece la piel. Somos una mezcla indisoluble de lo que nos dieron y lo que decidimos hacer con ello. Jairo no eligió a un padre abusador en Medellín, ni el hambre que le retorcía las tripas, pero sí eligió usar ese dolor como arma. Se hizo malo para dejar de ser víctima, pero al hacerlo se convirtió en el arquitecto de su propia condena. Isabel sobrevivió, pero Elena tuvo que pagar el precio del trauma con una vida marcada por la pérdida. Y Lucía es el recordatorio de que la maldad no se desvanece con el dinero, se transforma, viaja en el ADN y espera el momento justo para reclamar su lugar. Al final, ¿se nace o se hace? No es una pregunta, es un espejo. Jairo hizo un imperio, pero no pudo evitar que su propia sangre naciera con el hambre de loba. Nadie escapa de lo que lleva por dentro, aunque el mundo entero te llame Señor.